Estamos muy contentos de poder hacer esta primera charla de los encuentros que pensamos hacer por esta vía en los próximos meses. Nuestra propuesta, como decía la convocatoria, era compartir algunas prácticas de conferencias de prensa de todo el mundo, con la idea de que nos reconciliemos un poco con esta herramienta. Nunca había pasado que todos los países estuvieran en crisis al mismo tiempo. Uno suele ver las crisis así en distintos lugares, en distintos momentos, pero ahora tenemos esta posibilidad única de ver en funcionamiento la comunicación en comparativo. Además, estamos viendo que de los distintos países, los distintos líderes mundiales, se ven enfrentados a circunstancias similares y por lo tanto las respuestas que ofrecen brindan ya de por sí una base comparativa. Entonces, nos viene muy bien porque la herramienta de la conferencia de prensa estuvo un poquito maltratada en Latinoamérica en los últimos años. Se dejó un poco, tuvimos muchos líderes y muchas organizaciones que preferían otro tipo de anuncios, de sus novedades. Entonces, claro, nos agarró la pandemia con poca práctica, con pocas herramientas. Vemos en las conferencias de prensa que por ahí algunos preguntan más, preguntan menos. Entonces, como les decía, vamos a mostrarles algunos ejemplos emblemáticos como para inspirar y seguir conversando. Saben que nosotros trabajamos con esta idea de promover las conferencias de prensa desde el año 2007. Empezamos y ahí desarrollamos un programa con el apoyo de la Konrad Adenauer para justamente brindar capacitaciones. Pero claro que es la primera vez en que tenemos esta riqueza de ejemplos mundiales. Así que, para empezar, los voy a dejar un ratito con Nicolás Rotelli, que les va a presentar como el marco general, y después vamos a compartir algunos videos que desde ya les comento que primero compartimos un tweet en el tweet de @infociudadana, en donde ya hay un hilo con muchos de los ejemplos y pantallas que les vamos a compartir acá. Y después en nuestro canal de YouTube también ya dejamos una lista de reproducción con las conferencias. Así que si alguno se pierde algún detalle o algo, después las va a poder ver con tranquilidad porque están ahí recomendadas. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Una alegría compartir este espacio con Adriana, con José, con toda la Facultad de Comunicación. Y bueno, la idea, como decía Adriana, es compartir un poco estas experiencias que hemos tenido, por un lado, organizando conferencias de prensa, digamos, en la práctica de lo que son las conferencias de prensa, y desde el lado de la investigación, como analistas, digamos, de lo que estamos viendo, como decía José, en este momento como una explosión, digamos, en cantidad de comentarios, análisis acerca de conferencias de prensa a raíz de la pandemia, de la situación del COVID-19, pero como decía Adriana, una herramienta que vale la pena volver a pensar para justamente la gestión, por un lado, los que tengan que gestionar, para analizar lo que tienen que analizar, y sobre todo para los periodistas que son parte fundamental en esto. La idea es esta, ¿no? Digo, recuperar la conferencia de prensa como una herramienta del periodismo de investigación. La conferencia de prensa que hay, como los comunicados de prensa, como las entrevistas, como las salas de prensa, ¿sí? Las carpetas de prensa, las visitas a las organizaciones. Ahora, tiene una ventaja con respecto a todas las anteriores, que es que al estar varios periodistas simultáneamente pidiendo explicaciones en algunos casos o consultando temas de interés público en otros, a los actores del poder político, a los actores del poder económico, al ser varios actores simultáneamente que hacen ese oficio, encontramos este primer punto, ¿no? Que se equilibra un poco la asimetría que en cualquier otro escenario encontraríamos entre gobierno y periodismo, ¿sí? O sea, en una entrevista es
la fuente podría ser el gobierno o una fuente empresarial la que convoca al periodista en un horario determinado, en un lugar determinado, en la que impone las reglas. En la conferencia de prensa tenemos oportunidad de preguntar, que otro colega vuelva a preguntar algo si es que el funcionario no respondió a la pregunta inicial. Entonces, todas esas situaciones hacen que sea un escenario que nos permite un equilibrio o un mayor equilibrio en esa relación, y por eso creemos que es una herramienta muy importante. Además, obviamente, es una instancia de legitimación del periodista. El periodista está ahí, digamos, un diálogo que se da a la vista de todos. Todos podemos ver las preguntas que hace el periodista, las respuestas, ¿sí? Y esto también legitima el oficio del periodista, ¿sí? En el sentido de preguntar, es un miembro de la ciudadanía, pero informado, que particularmente tiene una información que no tenemos la mayoría de nosotros, y entonces es fundamental ese rol que puede hacer en el momento de la conferencia de prensa. La posibilidad de preguntarle al poder, de tener un espacio a la vista de todos, público, en el que periodistas y funcionarios comparten pareceres sobre un tema determinado. En este caso, vamos a analizar el gráfico que tiene que ver con el periodismo de control del poder, el periodismo watchdog. Fíjense que 7 de cada 10 periodistas dice que es muy importante o extremadamente importante monitorear a los actores del poder, ¿sí? O sea, estar monitoreando, controlando lo que dicen o hacen los actores que detentan el poder. Con lo cual podemos ver que es un rol valorado por el periodismo, es un rol que cuando al periodista se le pregunta por su rol ideal, es lo que más se asemeja a ese rol ideal, ¿no? Preguntar al poder, tener la oportunidad de controlar incluso a través de esas preguntas, ¿no? Lo que el poder hace. Ahora bien, en este otro gráfico vemos ya no las opiniones de los periodistas acerca de su oficio, sino lo que efectivamente hacen en las noticias, ¿no? Este es otro estudio que se llamó Journalistic Role Performance, del cual participamos como equipo de investigación. El otro estudio que les hablaba, Words of Journalism, fíjense en este gráfico, le vamos a prestar atención acá a cuáles son los países que tienen mayor preponderancia de un rol intervencionista dentro del watchdog. ¿Qué sería intervencionista? ¿Qué sería este naranja? El periodista que opina, digamos, que emite un juicio de valor, que analiza, además de hablar sobre un tema determinado de los actores del poder, ¿sí? El detached watchdog, que es aquí el color violeta, es en la mayor parte de los países, en la mayoría, salvo Grecia, España y Polonia, en el cual en realidad hay como una distancia, ¿sí? La denuncia o la crítica o el cuestionamiento hacia el poder lo hace no el periodista, sino que lo pone en boca de otro, ¿sí? Otro que puede ser una fuente, otro medio, ¿sí? Pero no directamente el periodista. Lo cual nos está hablando que acá tenemos un escenario para actuar, ¿sí? Aquí, en este punto, tenemos, digo, pensando en Argentina, una posibilidad a través de las conferencias de prensa de generar espacios en los que el periodista pueda preguntar al poder, pueda tener un rol más activo, ¿sí? En la denuncia, el cuestionamiento o la crítica a los actores del poder, ¿sí? Simplemente para hacer un pantallazo general, que ahora va a desarrollar Adriana también en cuanto a videos que tienen que ver con ejemplos, ¿no? Para ver toda esta relación. Como decía Adriana, la conferencia de prensa es una herramienta que en ciertos contextos genera, digamos, rechazo por alguna parte del poder político en términos de o que los periodistas realizan las preguntas de una manera muy agresiva, o de que en definitiva ellos pueden tener canales directos de contacto con la ciudadanía,
entonces no necesitan la mediación del periodismo. Pero a ver, en este contexto de pandemia, esa relación un poco cambia, ¿no? Algunos países se mantienen permanentes porque son países con alto nivel de institucionalización de las conferencias de prensa. Por ejemplo, Suecia desde los años 70, pero otros países han tenido cambios. Acá vemos, por ejemplo, Italia, el presidente del Consejo de Ministros, que es Conte, realiza habitualmente ruedas de prensa por Skype, ¿sí? Son virtuales. En Alemania, 3 veces por semana los portavoces de los ministerios concurren a la Bundespressekonferenz, que es la conferencia federal de prensa, ¿sí? En la cual hay una presencia virtual y real, por otro lado. Hay un grupo de periodistas que puede estar en estas conferencias en este momento de pandemia y otras que se hacen a nivel virtual. En Reino Unido pasaron a ser teleconferencias por razones de salud, tanto de los funcionarios como de los periodistas, pero se hacen periódicamente. En Francia hay conferencia de prensa de ministros, ¿sí? Que responden, y esta modalidad es particular porque hay un periodista que recopila todas las preguntas de todos los colegas. Recopila todas las preguntas y es el que le hace las preguntas a Edouard Philippe, por ejemplo, que es el ministro de Gobierno de Francia. En Estados Unidos hay conferencia de prensa diaria con participación del presidente, a veces expertos también y otros funcionarios. En China hay ruedas de prensa presenciales diarias, ¿sí? Esto particularmente a raíz de lo que fue el inicio de la cuarentena en China. En Rusia hay una conferencia diaria online, también telefónica a veces, del portavoz presidencial. En México, después quizás lo vamos a analizar, es un caso particular porque hay conferencias todas las mañanas, ¿sí? Con presencia de periodistas. Y en Perú, también en otros países como Costa Rica, hay conferencias periódicas, pero la participación de los periodistas es a través de preguntas enviadas previamente. Por eso hay algunas críticas de los colegas peruanos, costarricenses, en el sentido de que ellos tienen que enviar las preguntas, pasan como por un filtro, ¿sí? del gobierno, y luego se leen, se hace una lectura de esas preguntas y responden los funcionarios, ¿sí? Esto simplemente como un pantallazo para ver que hay modalidades diferentes, pero que en todos los países hubo un cambio con respecto a las conferencias de prensa. Hubo un cambio, una manera de entenderlas como un elemento central para comunicar a la ciudadanía en un contexto de crisis, ¿sí? Eso es algo que ha sido transversal, digamos, a todos los países, cada uno dándole su tónica particular, ¿sí? Algunos haciendo teleconferencias, otras manteniendo la distancia entre los periodistas, pero haciendo que los periodistas vayan, que estén presentes allí, pero en cualquiera de los casos ha generado una conversación. En parte nosotros podemos tener esta conversación ahora con ustedes, en parte por esto, ¿no? Porque, digo, si bien hace mucho que venimos analizando el tema, ahora adquiere otra relevancia. Todos estamos hablando de si se hizo conferencia de prensa, si no se hizo conferencia de prensa, cómo fueron las preguntas, si se permitieron preguntas, si no se permiten preguntas. Y eso creo que, como decía Adriana, es un ejercicio interesante para pensar, para recuperar esta herramienta muy importante que sigue teniendo un carácter simbólico muy importante. Es importante que el presidente dé conferencia de prensa, la gente lo sigue escuchando, presidente de cualquier país, sigue teniendo un contenido simbólico importante y por eso es que para nosotros, es una instancia importante para comentar con ustedes y para debatir también, ¿no? Acerca de este tema. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Un poco la idea era tener este pantallazo general y ahora les voy a compartir yo algunos ejemplos concretos. Más allá de estos aspectos teóricos que mencionó Nico, ¿no notaron que todos los países usan prioritariamente para dar el reporte periódico, el reporte diario, las conferencias de prensa? Más allá de que después vamos a ver que hay en algunos que las usan más o menos que otros.
Pero esto tiene también una explicación basado en qué le pasa a la audiencia con la información. Ustedes saben que en algunos casos se habló hasta de infodemia, de la cantidad, de la epidemia de información y desinformación. Entonces esto también tiene que ver con a qué se le cree. Y en esta lógica de a qué se le cree, fíjense que el líder y los periodistas en esta filmina está en los últimos lugares de confianza. La gente prefiere escuchar a científicos o los oficiales o los funcionarios de los organismos internacionales, o incluso una persona, un ciudadano más que por ahí está pasando o la crisis o la cuarentena, y no tanto ni el líder ni los periodistas. ¿Por qué? Porque también durante muchos años nosotros habíamos llamado conferencia de prensa a este tipo de situaciones, en donde quizás una persona daba un anuncio y la prensa tomaba registro o transcribía o comentaba, pero no tenía que ver con esta interacción de la que hablaba. Uno de los ejemplos que podemos analizar muy interesante es el caso de España. No voy a hablar, como les decía, de los contenidos de cada una de las conferencias, ni de las medidas que tomaron los países, porque eso además está siendo suficientemente analizado. Pero sí les propongo pensar estos ejemplos como una performance, es decir, como algo que hace el líder, como algo que hacen los periodistas, que de alguna manera tiene un impacto en sí mismo, más allá de lo que se diga. Es decir, esa accesibilidad al poder, la periodicidad con la que se da el reporte, la forma en que se da, y ya vamos a ver algunos ejemplos interesantes. Sánchez, más allá del caso de México, como decía Nico, tiene una conferencia matutina que además es larguísima y bueno, eventualmente la asignaba al tema del COVID. Pedro Sánchez es uno de los líderes que más conferencias compartió en su cuenta, porque también desde su cuenta personal convocaba a todos los vivos o las conferencias que, como ahí se ven, esta es la captura de la última de las conferencias, la que estaba dándose en el momento en que nosotros nos metimos acá a dar. Si se fijan, ya es una conferencia mixta. Van a ver que hay algún periodista sentado y van a ver una combinación de presencial y en línea. Y les decía que llegó a dar 4 conferencias o a compartir 4 conferencias de distintos responsables a la vez, y en algunos casos eran directamente lo que llaman en España telemática. El señor que nos muestra el impacto que tienen las conferencias de prensa y el impacto que tienen los líderes cuando dan estas conferencias de prensa, obviamente es Donald Trump. Porque más allá de que uno pueda, insisto, no voy a hablar de los contenidos, lo que no podemos negar que las cuestiones principales que circulan alrededor de Trump después de su Twitter vienen de las conferencias de prensa, que suele dar rodeado de los responsables de los distintos rubros involucrados en la emergencia, pero claramente él tiene el protagonismo. Quizás la más famosa, la que será recordada como la conferencia de la COVID-19, es esta, en donde después de que su ministro de Sanidad hablara de la importancia de usar desinfectantes para la limpieza y la higiene, él hace esta pregunta casual que después fue levantada en todos los medios del mundo, incluso más allá de lo que implicó. Si tenemos tiempo las vemos, si no les compartí, como les decía, en la lista de reproducción, el video subtitulado, con preguntas así como casualmente: así que usted me dice que el desinfectante elimina el virus en 1 minuto, y no habrá forma de que podamos hacer algo. O sea, no dijo directamente, pero tiene la astucia
para saber cómo atraer la atención mundial. Y esto, de alguna manera, y esto no significa que esté diciendo que copien a Trump, pero sí que para que vean que usadas estratégicamente les sirve muchísimo. Si se fijan, las búsquedas en todo el mundo después que fue esta famosa conferencia, claramente le disparó la atención que suele tenerla. Ustedes ven que la línea es azul que habla de Trump, ¿no? Cada tanto, cada 2 o 3 días Trump vuelve a llamar la atención del mundo, pero particularmente con lo del desinfectante batió su propio récord. Fíjense que la atención de búsquedas duplicó cualquiera de las búsquedas habituales, y miren que Trump hace, ¿eh? Tiene sus cositas. Lo mismo, digamos, si los comparamos con el coronavirus, fíjense que la atención que el mundo le dispensa a Trump, y el periodismo también hay que decirlo, es superior, muy superior a la atención que tiene el coronavirus. Entonces, acá un poco queremos llegar a uno de los primeros puntos a transmitir. El mensaje es la conversación, no lo que digan en la conversación, sino el mismo hecho de la conversación. Por eso es tan importante, y por eso en un contexto en donde la credibilidad del periodismo y de los líderes nacionales estaba en cuestión, vuelve a recuperarse con esta intensidad la herramienta. Fíjense también otro dato de esta semana, cuando se ven las noticias del coronavirus, fíjense que hacia principios a fines de febrero, principios de marzo, la lectura y el compartir artículos de coronavirus tuvo su pico y después decae. Sigue siendo más interesante que los artículos normales, pero ya no lo es tanto. Entonces también acá hay una demanda hacia el periodismo, hacia digamos, también hacia los líderes, de cómo renovar esta confianza, esta atención en la noticia, y cómo seguir informando de algo que, a pesar de que, como en países como Argentina, todavía no fue solucionado, también genera cansancio en la gente, y entonces es cada vez más difícil atraer la atención desde la simple oferta de unas noticias. Esto era además un problema. O sea, antes de empezar el coronavirus ya teníamos, estos son datos del informe Edelman, ya teníamos medio mundo desenganchado de las noticias. Nosotros que estamos acá compartiendo el cierre de un día que seguramente fue largo y duro para ustedes, enfrente a una pantalla que seguro la están mirando desde que empezó la mañana, esta proporción de personas atentas a la información, en donde la mitad, estimada por la consultora Edelman en su informe anual de confianza, está fuera de las noticias. Y dentro de la mitad más conectada, solo un cuarto pueden considerarse que son difusores o amplificadores de la información. Es un verdadero desafío para los líderes mundiales de cómo seguir generando atención, o cómo seguir dándole importancia a algo que de suyo la tiene, pero que justamente por el agotamiento que tuvo el tratamiento y la cantidad de veces que estamos viendo y repitiendo esta palabra desde hace 3 meses, ya está en un punto de saturación. Voy a detener la presentación, porque ahora les voy a mostrar algunos de los videos más emblemáticos, así vuelvo a compartir la pantalla. Si tienen preguntas, vayan escribiéndolas en el chat, que las vamos leyendo, y en un ratito, cuando terminemos de ver algunos videos, las respondemos. And I think you said that has image check, but you're going to test it.
And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Trump ha seguido su argumentación sin base científica, pasando a plantear la posibilidad de una inyección de desinfectante en el cuerpo humano para que el organismo pueda acabar con la enfermedad generada por el coronavirus, sin llegar a detallar a qué desinfectante se refiere. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number in the lungs. So it'd be interesting to check that. Tras la comparecencia de Donald Trump, los expertos científicos... Fíjense que él hace como una pregunta así casual, como que le pregunta a su ministro, ¿y qué parece? Si de alguna manera, esto que les decía, somos testigos de la conversación que ocurre entre estos líderes, y eso es lo que se vuelve tan inquietante. Otro ejemplo que también tuvo muchísimo impacto mundial fue el de Angela Merkel. Und wir haben Modellbetrachtungen gemacht. Wir sind jetzt ungefähr bei diesem Reproduktionsfaktor 1, also einer steckt einen an, der natürlich auch nicht, das kann ich immer nur für eine Infektionskette sagen, ob einer einen ansteckt, das ist dann ein Mittelwert, aber es ist ungefähr einer steckt einen an. Schon wenn wir darauf kommen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems mit den angenommenen Intensivbetten. Wenn wir 1,2, also jeder steckt 20% mehr, 1,2 an, also von 5 Menschen steckt einer 2 an und 4 ein. Dann kommen wir im Juli schon an die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems und bei 1,3, das hört sich nicht viel, wir kommen von 4, 5 Ansteckungen, 3 bis 5 Ansteckungen. 1,3 sind wir im Juni an der Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems. Daran sehen Sie also, in welch kleinem Spielraum wir uns aufhalten. Und die ganze Entwicklung basiert darauf, dass wir davon ausgehen, dass wir eine Infektionszahl haben, die wir überblicken können. Bueno, ahí después la tienen para ver completa, pero un poco lo que quiero que vean en este caso, primero que van a ver un escenario súper despojado. Nico les hablaba de la práctica de la Bundespressekonferenz que tiene Alemania, que es la conferencia de prensa federal, que se reúne 3 veces a la semana. Esta es una convocatoria, una iniciativa que tienen los periodistas. No la ofrece el gobierno, sino que la solicitan los periodistas, que establecieron esta regularidad y de alguna manera los funcionarios van a comparecer a ese lugar. El lugar está totalmente despojado de logos, justamente porque se trata de un espacio dedicado a la información pública que le garantiza que cualquier medio pueda, como hizo ahí el Huffington, imprimir su logo encima y no esté condicionado a ningún tipo de identidad que tenga en el fondo. Esta práctica que tiene Alemania desde fines de la Segunda Guerra Mundial también les da una práctica a los líderes que pueden explicar en 1 minuto 45 en qué consiste el achatamiento de la curva y el crecimiento de los contagios sin soporte visual. Eso es un poco el mérito y la razón por la cual la explicación de Merkel tuvo este impacto global y se distribuía más allá del interés que uno pueda tener por la situación de Alemania, porque verdaderamente era clara, más allá de que ella también es doctora en biología, entonces tenía parte de la terminología incorporada. Pero lo que les quiero plantear con esto es que fíjense cómo el ejercicio sostenido a lo largo del tiempo de las conferencias de prensa también ayuda muchísimo a hacerlo de una manera más eficiente. Por eso también es importante recuperar el hábito, entrenarnos en la pregunta en situaciones menos conflictivas, sabiendo que en situaciones tan críticas como esta que atravesamos, se va a hacer mucho mejor y mucho más expeditivo.
Acá les voy a mostrar. Buenos días, familias nicaragüenses. Nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud. Situación del coronavirus al 26 de marzo, 10 de la mañana. Se han realizado pruebas del COVID-19 a personas que lo ameritaban. Fíjense que esta forma de conferencia, que también es muy habitual, no debería ser llamada conferencia de prensa, porque para lo único que se lo convoca al periodismo es para que pongan el micrófono. Ustedes habrán visto que el personaje está rodeado de micrófonos, está rodeado de micrófonos de todos los canales. A lo largo de su declaración se le acercan otros periodistas, pero la pregunta que les quiero plantear para cuando hagamos la conversación es, ¿qué da más credibilidad? La performance que elige Angela Merkel de explicar rápidamente y sencillamente la cuestión, o alguien que lee un reporte al que no se le pueden hacer preguntas. Otro ejemplo que les quiero compartir, porque también nosotros hemos organizado más de 50 conferencias desde que nos pusimos a trabajar con esto, y nos pasa que muchos periodistas, cuando los invitamos, aún siendo conferencias de prensa de personajes súper interesantes, el año pasado estuvimos haciendo conferencias de prensa de candidatos presidenciales, o sea, no siempre uno tiene esa posibilidad, pero lo hemos logrado. El comentario que me hacen la mayoría de los periodistas en Argentina es: pero ¿para qué voy a ir a la conferencia? No se puede preguntar. Yo estoy esperando que me dé la entrevista personalmente, y si no me la da, la seguiré peleando, pero es como hay cierta subestimación a la herramienta, porque dice, ¿para qué me voy a preocupar si es una pregunta sola que puedo hacer? Entonces les quería compartir este momento interesante. Voy a compartirlo a pantalla completa para que se vea el subtítulo abajo. Es una pregunta que le hace un periodista brasilero. Esos que están ahí son ministros y gobernadores. Y fíjense cómo en una pregunta de menos de un minuto devela varias cuestiones. O sea, él hace una pregunta, pero de la forma en que la encara, plantea 2 o 3 cosas que se las comento después que lo escuchemos. Boa noite. Eu queria perguntar também ao presidente, mas ele não se encontra. Mas eu queria saber se o presidente afirmou ontem que brevemente o povo saberá que foi enganado por esses governadores na questão do coronavírus. Se isso ocorreu realmente, como é que é possível bom diálogo, como ele citou aqui hoje? E aproveitar para perguntar também se vocês foram orientados por que não usar máscaras hoje, se usaram da última vez. O que é que mudou no protocolo? Fíjense qué ejemplo interesantísimo. Como les decía, la pregunta tarda poco más de 40 segundos. Pero en la misma pregunta deja en evidencia que el presidente no estaba en la situación, y deja en evidencia esta cuestión de que no estaban cumpliendo el protocolo de seguridad, que tenía en ese momento un impacto mayor al detalle de que no se habían puesto los barbijos. Y lo que es tan interesante como la pregunta es la reacción, la incapacidad de dar una respuesta, como también hemos visto en algunas de las conferencias de prensa locales, en donde la imposibilidad de dar una respuesta, la ilusión de dar una respuesta, el enojo ante una pregunta, también es una forma de comunicación. Este ejemplo, que me parece interesante también para verlo, que también nos plantea otro aspecto de la comunicación que tienen en sí las conferencias de prensa.
Fíjense que tenemos conferencias de prensa, se hacen, pero también ocurre que en ese afán de validar la gravedad de la situación para de alguna manera justificar las medidas, y esto pasa en todo el mundo, no estoy personalizando en ningún país ni ningún gobernante en particular, pero de alguna manera muchos de los líderes en este afán de demostrar la gravedad de la situación, hacen demasiado hincapié en algunos datos y en algunas cuestiones que generan angustia. Y lo que pensaron desde el gobierno de Noruega era que no le estábamos contando la pandemia a los chicos. Y que quizás si los chicos se sentaban a la noche a ver las conferencias de prensa en donde se daba el reporte de muertos, se daba las indicaciones de aislamiento, digo, en las fantasías o en las mentes de los más chicos, podía llegar a tener un impacto incluso mayor que el que tiene para los adultos. Entonces se les ocurrió a la primera ministra de Noruega ofrecer una conferencia de prensa que termina siendo ya van 2, en donde así como los periodistas mandan preguntas, que este es un aspecto que también podemos discutir después en la conversación, si es mejor que sea presencial o es mejor que manden las preguntas, y pros y contras de los dos modelos, lo que convocaron es a que los chicos mandaran las preguntas. Y la primera ministra contestar como quien contesta una conferencia de prensa, es decir, con la disposición de una conferencia de prensa, no disfrazándose de payasita y hablándoles en lenguaje de niños, sino hablándoles en lenguaje llano. Y eso también tuvo mucho impacto incluso en los adultos, porque, como les decía, no todos los adultos tampoco están ni en actitud ni en condiciones de entender alguna información que es muy técnica. Fíjense acá un pequeño extracto subtitulado de las preguntas que le hicieron a la primera ministra. Så på grunn av koronaviruset så det blitt en veldig annerledes hverdag, både for voksne og for barn. Og alle som kan holde seg hjemme, bør gjøre det hele tiden. Fíjense qué interesante que pone ahí también un poco el foco en esta idea de cuando hablamos de muerte, de contaminación, pero también estamos transmitiéndoles a los más chicos como unos fantasmas que obviamos. Entonces me pareció como un ejemplo interesante para verlo como la vuelta creativa. Y ahora sí el último, y solo para sacarles una sonrisa y que hagan, digamos, y que se animen a hacer preguntas, las conferencias de López Obrador son un espectáculo en sí mismo. Son larguísimas, las empieza a las 7 de la mañana, imagínense si nosotros quisiéramos convocar en Argentina a alguien a las 7 de la mañana. Generalmente los argentinos estamos haciendo a última hora y 1 hora y media después de la hora que fueron convocadas. Pero fíjense cómo también arma, él acá tenía, detrás tenía todo su equipo, al que en este minuto que yo capturé les había pedido a los periodistas que las preguntas técnicas se lo hicieran a ellos, pero antes le hacen unas preguntas acerca de cómo estaban las aprobaciones en distintos estados para una reforma constitucional. Y fíjense lo que hace el presidente con los periodistas. Ese fue el de ayer, Coahuila. Durango, aplauso. Tabasco, lo mismo, aprobado. Baja California Sur, aprobado. Colima, aprobado. Campeche, aprobado.
Coahuila, aprobado. Oaxaca, aprobado. Estado de México, aprobado. Tlaxcala, aprobado. Bueno, Sinaloa, aprobado. Ahorro la tortura, son 17 aplausos, porque eran 17 estados los que habían aprobado, y que bueno, estaban, los ponía a los periodistas en tren de ser parte del espectáculo. Con salvedades, todos tenemos presentes algún ejemplo de este tipo. Y vuelvo a recuperar aquella cuestión que les planteaba al principio. Las conferencias de prensa, al mostrar una conversación, al mostrar un diálogo ciudadano, pueden ser una buena herramienta para reconstruir la confianza perdida, la confianza desgastada de la ciudadanía con el periodismo y de la ciudadanía con los políticos. Siempre y cuando se piense la conferencia de prensa no como una vidriera más, no como un lugar de propaganda, sino donde se muestre un diálogo cordial y sobre todo de parte de los periodistas, un diálogo informado.